bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla solamente a través de su palabra, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven, a los que nos hacen el favor de mirar estos sencillos, humildes mensajes que vemos a través de la Escritura, y lo que deseamos es que pueda ayudarle a usted en su crecimiento espiritual, y que pues alguna duda que usted tenga, pues ahí en los comentarios con todo gusto podemos responder las preguntas que usted tenga. Hoy queremos hacer un resumen, Miguel, acerca de lo que es la Biblia, y es importante de que lo entendamos, lo valoremos para nuestro crecimiento espiritual y que podamos tener un más amplio criterio. Como ve usted, no tengo ningún libro más que lo que Dios va a poner en mi corazón. De lo que es la Biblia, querido amigo, hermano en la fe, que nos ves a través de este conducto. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el manual de vida para el creyente, y podemos decir que Dios le establece la Biblia después del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? La humanidad se contaminó y pues la consecuencia del pecado, como lo dice Romanos 6:23, es la muerte. Por eso la primera pareja pues tuvo que morir. Pero como el pecado no se originó en Adán, no se originó en Eva, sino tuvo que intervenir una persona contraria, una tercera persona aquí, que es precisamente Satanás. Pues Dios da la oportunidad de rescatar lo que se había perdido, es decir, rescatar la humanidad, digámoslo así, pues coloquialmente Adán y Eva, rescatar esa primera pareja para que después de la descendencia de ellos pudieran encontrar pues un camino de bendición y salvación. Pero vemos que al caer Adán y Eva, pues prácticamente Satanás tomó el control del mundo, de la tierra. Usted debe de saber la historia. Y el enemigo pues sigue haciendo maldad, sigue engañando a la gente. Lo vemos hasta el día de hoy a través del alcohol, las drogas, la mentira, el cigarro, el tatuaje, la adoración a la muerte, todo lo que se llama idolatría, como el día de ayer, adoración a la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Todo eso es contrario a Dios. Éxodo 20, Apocalipsis 21:8, bueno, hay tanta información. Entonces, pues Dios analiza un modo de buscar salvar a la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Pues enviando a su Hijo, a Cristo Jesús, para que venga a cumplir un propósito en la vida de la humanidad, en la existencia de la humanidad. Pero todo quiero dejar bien claro un punto, o sea, toda desobediencia tiene un castigo, hasta en las leyes, en la abogacía, en la justicia. Debemos de pensar y analizar eso, porque esto lo hemos compartido inclusive en las cárceles, ¿no? Con las personas que han hecho pues que han hecho ¿cómo se llama? Una desobediencia, pues tienen castigo. Aquel que roba, el juez le dice, pues tu condena está. Aquel que viola, aquel que mata, le dan su castigo. Son 5 o 10 años de cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, el juicio de Dios, pues es muy diferente al terrenal. Solamente así podemos impartir la justicia. Entonces, como Dios se lo había prometido a Adán y Eva antes de la desobediencia, a ellos les recalcó bien el mandamiento: no comerás. Les está dando la información, su autoridad. Les está diciendo qué es lo que no deben de hacer. Como por ejemplo en el caso de nosotros, me incluyo allí, porque no les voy a decir nomás a ustedes o los que me están viendo a través de las redes sociales. No, esto es para todos, ¿no?
Unos incurrieron en desobediencia tomando alcohol, droga, etcétera, pornografía, etcétera, etcétera. Por lo cual nosotros merecíamos una condena, por decirlo así. Porque esa es la justicia de Dios, lo que le dijeron a Adán y Eva. El día que tú comas, seguramente ¿qué? Morirás. Esa es la consecuencia. Y hasta el día de hoy todavía sigue esa condena, digámoslo así, pero en un término espiritual, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Entonces nosotros estamos en ese dilema, en esa reconstrucción, por decirlo así, puesto que nosotros hicimos desobediencia delante de Dios, haciendo una actividad que no es lícita para Dios, que no es correcta, droga, alcohol, etc. Y merecemos un castigo. Así de sencillo. Porque dice la Escritura, ya en Romanos 6:23, la paga del pecado, la desobediencia, es la muerte. Esa es la consecuencia. La primera muerte se establece a través de Adán y Eva, muere el cuerpo físico. Esa es la primera muerte. Y la segunda muerte viene ya establecida a través de darnos a nosotros la siguiente advertencia de lo que viene. Que ahí es donde nosotros debemos estar truchas, debemos estar nosotros conscientes, porque ya no hay retroceso a esto. Es la última advertencia. Hebreos 9:7 está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, ahora sí, el juicio final. Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Bueno, eso te lo tengo que decir, porque si yo te pasara un poquito el relato que está en Lucas 19 en adelante, con la parábola del rico y Lázaro, vemos que el rico, después de morir físicamente, ¿verdad? Su alma estaba en condenación, prácticamente él ya estaba en el infierno, así nomás. Y esta parábola la mencionó el Señor Jesucristo. Entonces tiene veracidad, tiene peso. Y esto se da, hermano, pero no nos asuste. No le estoy asustando, le estoy advirtiendo. Porque usted lo que debe saber es que Cristo precisamente fue ¿cómo se dice? Él fue el abogado, como dice el compañero, él fue el llamado por Dios, el medio que Dios utilizó para que se pagara esa desobediencia tuya y mía. Chécalo bien, porque esto es importante. Cristo fue el medio para que usted y yo adquiriéramos salvación, que se nos perdonara el primer castigo, para que tú lo entiendas y lo valores bien serio. Y esto lo encontramos en Juan 3:16, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y para eso nosotros tenemos uno, que valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Valorar. 2, el Señor Jesucristo nos enseña otro medio de salvación, a través de su sacrificio, pero nos educa a caminar por ese camino que Él nos ilustra a través de la Escritura. Por eso es importante que usted lea lo que no hace la gente allá afuera, siguiendo religiones, tradiciones, Colosenses 2:8, que no están instituidas en la Biblia, es más, contrarias a la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, Él compra nuestra vida. El Señor Jesucristo compra nuestra vida en la cruz. Y Él nos da la oportunidad de encontrar salvación
nos da la oportunidad de encontrar salvación en su sacrificio en la cruz, en el derramamiento de su sangre. Gloria al Señor. Allí en Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo lo menciona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que nada de que si María, la madre de Jesús, con el respeto, porque luego me dicen, oiga, que ustedes no la quieren. Sí, cómo no. Mateo capítulo 1, versículo 18. O sea, ella fue obediente a Dios, al mandato del ángel. Sí, pero también a María no le podemos otorgar o dar privilegios que no fueron dados por Dios. No le podemos dar a la Virgen María, ¿verdad?, otro tipo de... ¿Cuál es la palabra que yo uso, Señor? No le podemos otorgar a María, ¿cómo decirlo así? Sí, o sea, privilegios, pues yo utilizo siempre otra palabra. No. Entonces, como que, hermano Rafa, en primer lugar, ella no puede ser nuestra abogada. María, en pocas palabras, está muerta, señores, porque fue un ser humano, igual que todos los que estamos aquí, pero llamada a cumplir un propósito divino. Eso nadie se lo quita. Ella, en el día del juicio de la humanidad completamente, se le va a entregar su corona de justicia porque ella obedeció el mandato del Señor. Pero yo no le puedo dar, gracias Señor, a ti sea la gloria, no le puedo dar atributos, esa es la palabra, gracias Señor, atributos que no le corresponden. Ella no es milagrosa, no es corredentora, no subió al cielo, nada de eso dice la Escritura, cosa que la Iglesia Católica sí lo toma. Por eso hay una rama, la que le llaman la rama mariana, que es la que siguen toda la doctrina de María y que la levantan y la establecen como el medio de salvación también, como mediadora, salvadora, milagrosa, corredentora. Esos atributos no le corresponden a María, discúlpeme, no lo dice la Escritura. Por eso Jesús lo menciona y dice, no, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Y claramente que esto es importante que la gente lea. Desgraciadamente lo tengo que decir así, o sea, pero se me ponen furiosos, mi buen Cristian, pues cuando digo esto, pero la mayoría de católicos, la mayoría, bueno, de un 100%, un 90% no conoce la Biblia. O sea, así es. Ayer con eso del 12 de diciembre de lo de la Guadalupe, vieras como tanta gente en ignorancia, de rodillas, lágrimas, algo que la gente no conoce, porque bueno, también tengo que decir esto en un paréntesis. O sea, la Guadalupe, que fue traída esta Virgen de España por los españoles, lógicamente, ¿verdad? Ya que la veneraban ellos en España. Pero sabemos que esto es contrario, porque esto es idolatría. Aquí en México se veneraba a Tonantzin, la diosa de la muerte, que nada más lo que España hizo fue cambiarla de lugar. O sea, Tonantzin viene representando lo que es la Virgen de Guadalupe. Punto. Así nomás, Señor, para que sepas la verdad, la historia, ¿verdad? Y todas las vírgenes habidas o por haber, pues vienen representando lo mismo, la Diana de los Efesios, ¿verdad? Astarte, allá la diosa babilónica, etcétera, que esa Jezabel pues tiene muchísimos nombres utilizadas por Satanás. Porque también te tengo que decir la historia, los que hemos leído este precioso libro, la Biblia, ¿no? Porque cuando Dios hace a Adán y a Eva al mundo, también tú debes de saber que ya Satanás estaba en este sistema de cosas llamada tierra, junto con la tercera parte de los ángeles caídos, que ahora se llaman demonios. Ponte trucha, por eso en vez de ser rebelde, póngase a estudiar. Le conviene, porque el diablo después de esto empezó a contaminar con falsa idolatría. Es decir, Satanás sabía cómo iba a ser el plan de Dios.
Satanás sabía que Dios iba a utilizar a una virgen para que allí naciera el medio para salvación nuestra. El diablo lo sabía. Por eso en el Antiguo Testamento, Cristian, allí en Isaías, cuando leemos nosotros Mateo capítulo 1, 18 en adelante, ¿verdad? Allí dice, y concebirá, en Isaías, en el libro de Isaías, concebirá una virgen, pero no daba su nombre, porque nadie sabía quién iba a ser llamada. Hasta que el ángel da trompeta, señala, se le aparece a José, se le aparece a María, y ya les dice, ustedes van a ser, por obra del Espíritu Santo, María, tú vas a ser la que vas a concebir un hijo, le pondrás por nombre Jesús, que es el Salvador del mundo. Su nombre es llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Ya ves qué bonito es aprender la verdad, porque eso fue lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, y ahí está la profecía desde 300, 400 años atrás. Entonces, pero el diablo ya sabía que iban a hacer, por lo cual Satanás, y precisamente utilizó la idolatría, todo este tipo de cosas, porque usted debe saber que antes de que llegaran los españoles a América, ya se veneraba a una virgen con el niño, por si usted no sabía. Y así mismo en todo el mundo, en todas las tribus, en todos los países en el mundo, sobre todo europeo, había esa adoración de la virgen con el niño. Aquí se llamaba, te digo, Tonantzin, que fue la muerte, la diosa de la muerte, a las cuales los indígenas, en su ignorancia, pues mataban niños y los sacrificaban. ¿A quién? A la diosa de la muerte. Esa es la historia, por eso tan importante que es conocer la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es de Dios, la palabra de Dios es importante para nosotros, desde luego que sí, ha perdurado a través de los siglos. Amén. ¿La han querido destruir? No han podido, el mismo Señor lo dijo, Apocalipsis 21 y 22, el mismo Señor lo dijo. Pero yo doy veracidad a esa Biblia porque esa fue la que libró mi alma, amén, la que me sanó y me transformó. Por eso aquí traigo esto, que traigo aquí, que ahora lo quise presumir. A Dios es toda la gloria. Sí. Otra de las cosas, necesita, como dice la palabra de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia, como lo estamos estableciendo así, nos enseña que vino Cristo a limpiarnos de los pecados cometidos. Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 2:1. Porque el enemigo va a poner que el cura ahí en la casita esa, donde hay que decirle los pecados a él, pues ¿en qué película o qué? Eso es contrario a la Escritura. Primera de Juan 1:9 dice la Escritura, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Dios. Pues Dios, lo está diciendo la cita. Entonces Dios, no los hombres. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. No al cura, no al sacerdote. No, Señor. Y aquí tenemos que hacer una cosa bien clara, Cristian. Bien diferencia. Una cosa son pecados y otra cosa son ofensas que nosotros hayamos hecho a nuestros padres, hermanos, cuñados, vecinos. ¿Sí me explico? Sí. Muy diferente. Y esto lo explica muy bien el Señor Jesucristo ahí en Mateo 6:5, en la oración modelo del Padre nuestro. Y Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Ya ves qué bonito. Y así como yo estoy diciendo este relato, tú
lo tienes que saber de memoria. Por eso es importante que tú estudies las escrituras para que sepas la historia y que no te cuenten. Porque si tú no sabes la verdad, allá el diablo te va a destrozar, te va a comer, literal pues. Sí, porque allá abundan muchas religiones cristianas, muchas religiones levantadas por Satanás, con errores. La palabra de Dios no tiene ningún error, por eso tú la debes de conocer. Entonces, esa es la cosa. Entonces, una cosa son los pecados y otra cosa son las ofensas. Y tú lo que debes de perdonar es las ofensas a tus padres, hermanos, etcétera, hijos. Y los pecados tenemos que ir a Dios para que seamos perdonados. Por eso vino Cristo a morir en la cruz, para salvarnos. ¿De qué? De esos pecados que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solamente necesitamos la sangre preciosa de Él para que encontremos nosotros salvación. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea y obedezca no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces es importante que sepamos esto. Pero recuerda, el diablo anda ahí, porque esa es una guerra. Mira, hay una cosa que quiero decir, Cristian, bien importante, que es lo que estaba meditando también el día de ayer. Mucho. Dios ha dejado su palabra. ¿Hace cuánto la dejó? Jesús, su doctrina hace más de 2000 años. Cuando el Señor Jesús, año 30 al 33. Estamos en el 2025, échale cuentas. Pues pasaron ya 2000 y tantos años. Y del Antiguo Testamento estamos hablando de 4 o 5 mil años. La gente no ha obedecido este libro que nos da el plan de salvación, que nos da la restauración personal para vivir bien como seres humanos. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero fíjate una cosa, Miguel, fíjate una cosa muy seria, muy seria. La gente le ha dado la espalda a la Biblia. Le ha creído más al diablo, más a los deseos de la carne. Mateo capítulo 4, donde el Señor vence a Satanás a través de esas 3 tentaciones. Pero el hombre, Jesús nos dejó ese testimonio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo, no tentarás al Señor tu Dios, porque el diablo quiso tentar a Jesús. Y el tercero, ¿verdad? Donde el diablo le muestra todos los reinos, todas las riquezas y todos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo vence, claro, Él es Dios, ok, pero nos pone ese testimonio para que nosotros hagamos la misma cosa con su ayuda. ¿Sí me explico? Sí, amén. Nos pone ese ejemplo para que nosotros nos agarremos de Él y venzamos esas tentaciones. Hermano Rafa, ¿por qué súbelo? Yo lo hice. A Dios toda la gloria. Amén. A Dios toda la gloria. A Cristo Jesús toda la honra y la gloria. Yo lo hice. Y a mí me funcionó. Quiere decir que sí funciona. Pero se necesita obediencia a Cristo total. Por eso dice en Lucas el Señor Jesucristo: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. A sí mismo. O sea, señores, ¿qué significa negarse a sí mismo? Que ya tu voluntad no cuenta, sino la de Él. Porque una de dos: o sigues haciendo lo mismo, pecado y muerte, o le dejas que Cristo Jesús tome las riendas de tu vida y te lleve a la vida eterna. ¿Qué deseas? La decisión es tuya. Porque mire, voy a hacer una pregunta ahí al compañero Cristian. Esto es para todos, aún los que me están viendo. A ver, bueno, Cristian, esto es para todos. Cristian, ¿la vida que tú llevabas allá afuera era de alegría para tu familia? No, pastor. ¿Mande? No era de alegría. Eso, fuerte. Era de satisfacción, de felicidad, de gozo
para ti y tu familia. No, pastor, era de tristeza. ¿Mandé? No, era de tristeza, pastor. Entonces, mire, la pregunta es la siguiente, dándole la gloria a Cristo, Miguel. ¿Por qué le seguimos, pues? Esa es la pregunta para que te despiertes espiritualmente. ¿Por qué le seguimos? ¿Qué es lo que dice Romanos 6? El apóstol Pablo. ¿Para qué seguimos ese estilo de vida si cuando nosotros lo estamos dirigiendo solitos fallamos? O tomamos o nos drogamos o nos tatuamos o andamos fumando, adúlteros, fornicarios. ¿Para qué le seguimos? Con una sabiduría neutra, falsa que nosotros tenemos, mundana. Por eso necesitamos que sea Dios el que nos instruya, al que nos enseñe a vivir correctamente. ¿Sí me explico, Miguel? Sí, amén. Esencial. Por eso el mismo Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿quién es Cristo? Dios. ¿Quién es Cristo? Nuestro Salvador. Entonces, Él nos está llamando a tener vida eterna. Pero para eso tenemos que seguirlo a Él y abandonar, como dice el texto bíblico de acá atrás. Abandonar que la vieja naturaleza lo tienes que pensar y lo tienes que decidir tú. Porque si tú no llegas a esto, vas a salir de aquí y vas a regresar a las mismas andadas de pecado y muerte. Que te quede claro. Bíblico es. Por eso es necesario que entendamos este proceso, que lo sepamos muy bien, que nos enfrentamos a lo que Dios quiere. Por eso lo que quiero decir es lo siguiente. Dios bueno, no me puse el reloj, pero Dios ha dejado cierto tiempo para que la gente reflexione y tome en serio su salvación. Dios está dejando cierto tiempo. Y también hay un fin, hasta que Él diga, ya, se terminó el tiempo. Y cuando el Señor diga, se terminó el tiempo, ahora sí vendrá el juicio para muertos y vivos, a todos. Y aquel que no se arrepintió, aquel que no hizo lo correcto delante de Dios, infierno, amigo. Lo voy a decir así, Dios está dando la oportunidad de ¿qué? De que la gente se arrepienta. Pero ahí van con la guadalupana, una aparición que nunca fue, porque este engaño malévolo de Satanás utilizó a los españoles para hacer esto desde España, porque los españoles ya sabían de la doctrina, ya tenían su Biblia, vamos a decirlo así. Entonces ellos ya tenían cierto conocimiento de lo que era la idolatría, mas sin embargo no lo valoraban. No lo respetaban lo que era la idolatría. Y yo lo tengo que decir aquí. Y aquí llegó hasta América y todavía se sigue procesando eso, la idolatría. Y sobre todo a la Virgen de Guadalupe, algo que nunca se apareció. Algo que los españoles utilizaron para poder tener poder. Esclavizar al mundo psicológica y espiritualmente, ¿verdad? Y también robando, porque así lo hicieron los españoles en América, robando los tesoros. También lo tienes que saber, porque no nomás lo explica la Biblia. En este punto más importante, la historia nos relata más esto, la historia. ¿Qué es la historia, hermano Rafa? Los hechos verídicos pasados, los acontecidos. Esa es la historia. Entonces, eso nos relata la historia. La verdad está puesta allí. Y usted puede buscar otros medios en el internet para que busque la verdad. Entonces, esta Virgen jamás se apareció. Según a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás puede aparecerse como ángel de luz. Como ángel de luz. Porque es contrario a la palabra de Dios. Las vírgenes, contrario a la palabra de Dios. En cambio, el día de ayer, no hombre, se soltó una idolatría, un demonio, una potestad
fuertísima. Y Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo murió. Entonces, terrible, terrible, terrible. Por eso quiero terminar este minuto que me resta. Quiero terminar, que es tan importante que usted conozca la Biblia y que sea el Espíritu Santo el que te guíe a ti en tu cuarto, en tu relación personal que tengas con Dios. Que tú en oración le digas, Señor, yo creo en todo lo que está aquí y enséñame, dame revelación de tu palabra para yo entender lo que está aquí. Que tu Espíritu Santo me revele todo lo que está aquí. No necesito la intervención de ningún hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre Que confía en otro hombre. ¿ya viste? Por eso es importante. Dios dejó su palabra, pero también dejó al Espíritu Santo para que nos enseñe. Claramente que si usted me va a decir, oiga, pero usted es pastor y usted... Sí, pero recuerda que yo utilizo nada más la pura Biblia. Y yo nada de idolatría. Utilizo nada más la pura Biblia, la pura Biblia, la pura Biblia. Y en el templo nada de imágenes, ni guadalupes, ni que Padre Nuestro, ni que simbolismos de cualquier otro tipo. De ahí la importancia de que nosotros realmente entreguemos nuestra vida a Cristo y obedezcamos totalmente a Dios a través de su palabra. Así que, querido amigo, que esta sencilla plática haya sido de bendición para ti. Y cualquier duda, el tema es como de 5 horas, mano, pero no lo podemos hacer así tan largo, no me lo resiste En YouTube. el celular, pues. Entonces, señores, cualquier duda, etcétera, pues ahí póngala. No le dé vergüenza ni que el diablo le cierre la boca. En los comentarios haga sus preguntas y con todo gusto. Señores, que Dios los guarde, Dios los bendiga, sigan buscando a Cristo, el único medio de salvación. Hasta la próxima.